Por favor, cuando esté en Éxodos capítulo 12, verso 11, de un fuerte amén. Gloria a Dios, ¿lo tenemos? Vamos a seguir con esta enseñanza este día. Espero que la pueda culminar, pero la miro muy, ¿verdad? Esperamos en Dios que Dios haga una obra extraordinaria. ¿Lo tenemos, hermano? Sí, dice la palabra: en el nombre de Jesucristo. Aconteció que cuando estaba... ¿Sí estoy ahí? No, yo estoy en Génesis, perdónenme. Por favor, Éxodo. Dije, ¿qué pasó? No es ahí. Ok, 11. Dice, y la comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. La comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Vamos a orar. Acompáñenme por favor para orar en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y así honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, Padre Santísimo, grande y poderoso, lleno de amor, de misericordia, estamos hoy nosotros delante de tu presencia para alabarte, glorificar tu nombre bendito y poderoso, digno de suprema alabanza, de suprema adoración, de suprema honra y alabanza. Padre, te pido que me dé la sabiduría, el entendimiento, la unción, la gracia, para que yo en tu nombre divino pueda enseñar a tu hermosa iglesia, sí, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos, amén. Tome su lugar, dando la gloria y la honra a nuestro gran Dios eterno. Amén. Le he estado enseñando el significado de la Pascua y la institución de la Santa Cena, su significado y su tipología conforme a la palabra de nuestro Dios. Creo que nos quedamos nosotros la semana pasada mirando el horario. ¿Se recuerdan? ¿Alguien se recuerda del horario? Amén. La hora doceava era las 6 de la tarde. Y luego de ahí fuimos mirando nosotros todo el significado de el horario. El horario bíblico. Jesús murió a la hora novena, que son la hora novena son las 3 de la tarde, y les dio un recuento bíblico histórico. Amén. Un recuento del horario bíblico. La hora tercera es las 9 de la mañana. Se encuentra en Hechos 2:15. Las 9 de la mañana es la hora tercera. La hora sexta es las 12 de mediodía. Se encuentra en Mateo 27:45. La hora novena son las 3 de la tarde. Se encuentra en Mateo 27:46 al 50. Es a la hora que Jesús lo crucificaron. Fue ¿a qué horas? A la hora sexta, 12, mediodía. ¿A qué horas Jesús murió? Jesús murió a la hora novena, 3 p.m. de la tarde. Dice el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La hora doceava era la hora a las 6 de la p.m. de la tarde. Esto significa que Jesús fue enterrado a las 6 de la tarde, a la caída del sol, en la caída de la noche. Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo ¿de quién? De Jesús. Amén. Porque a las 2 de la tarde, ¿por qué? ¿Por qué entre las dos tardes? Porque alguien que moría, hermano, en maldición, no era permitido que su cuerpo pasara la noche. Recuerde que era maldito por Dios todo el que era muerto en un madero. Y Jesucristo tomó nuestras maldiciones del pecado. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Deuteronomio 21:22.
si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta, y lo enterrará el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta fue la razón por qué lo enterraron al Señor a la caída de la noche, a las 6 de la tarde, porque bíblicamente estaba establecido que él no podía pasar la noche sin ser enterrado. Este es el significado de ser muerto el cordero en medio de las 2 tardes. En Éxodo 27:7, tomará de la sangre y la pondrás en 2 postes en el dintel de la casa en que se ha de comer. Aquella noche comerás la carne asada a fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. También le di la tipología y la enseñanza, solamente doy un repaso rápido. ¿Qué significa asada al fuego? Significa olor fragante. Efesios 2:2. Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Pan sin levadura significa el pan sin levadura representa a nuestro Señor Jesucristo sin pecado. La levadura es símbolo de pecado. Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué representan las hierbas amargas? Representan 430 años que pasó Israel en Egipto, y al comer este pan ellos recordarán el sufrimiento, la amargura de esclavitud. En Egipto también representa la amargura de el sufrimiento de Jesús rumbo al monte Calvario y su muerte. Paz de Cristo. Amén. ¿Qué significa la Pascua? Éxodos 12:11, donde empezamos. Ya llegué. Amén. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Este era el mandamiento de Dios. La palabra Pascua significa pasó por encima, refiriéndose al ángel de la muerte cuando salió aquella noche para matar a los primogénitos de Egipto, y el cordero sacrificado para la Pascua de su sangre habían puesto en los dinteles de las puertas, y cuando el ángel de la muerte llegaba a ver la sangre en la puerta, pasaba por encima. Todos los israelitas estaban cubiertos con la sangre del cordero pascual. Así hoy la iglesia está cubierta con la sangre de Jesucristo. Éxodos 12:14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12:15. 7 días comeréis pan sin levadura. Hacia el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será ¿qué? ¿Está conmigo? Cortado Israel. Era de suma importancia, mucha importancia, que los 7 días de pan sin levadura se guardaran. Amén. Porque si alguien comía pan con levadura, era cortado ¿de dónde? De Israel. El pan sin levadura representa a Cristo Jesús. Otra vez, el pan sin levadura representa a Cristo sin pecado. ¿Es correcto? Amén. San Juan 6:51, un lector. Vamos. San Juan 6:51, un lector me lo lee, por favor. ¿Cómo dice la palabra en el nombre de Jesús? ¿Lo tiene? Creo que no. Bueno, se lo voy a leer entonces. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. ¿Qué representa el pan sin levadura? Representa a Cristo sin
sin pecado. También representa que cualquiera que comiere pan con levadura en estos 7 días estaba leudado, estaba en pecado de desobediencia y era corrido del pueblo de Israel. O sea, que si alguien, cuando ya sabía que había la celebración de los 7 días de panes sin levadura, que comerían pan sin levadura, y si alguno de ellos comía pan con levadura, representaba que estaba en pecado de desobediencia y era corrido del pueblo de Israel, era cortado, puesto a un lado. También representa que si un cristiano sigue pecando, significa que está leudado y no tiene parte ni suerte en el pueblo de Dios, ni en la iglesia, así como lo hizo también aquel hombre, el brujo, llamado como Simón, que se bautizó y que vino al camino del Señor, pero él estaba ¿qué? Leudado. Creo que lo leímos hace una semana. Hechos 8:18 al 22, un lector. ¿Alguien lo tiene? Hechos capítulo 8, 18 al 22. ¿Cómo dice, por favor? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. El que comía pan con levadura en el tiempo de la Pascua era echado fuera. No tenía parte en la Pascua y significaba que estaba en pecado. Le vuelvo a repetir, lo mismo sucede hoy en día. Amén. También representa que si un cristiano sigue pecando, significa que está leudado y no tiene parte ni suerte en el pueblo de Dios, en la iglesia. Simón el brujo, que se había bautizado y estaba mirando las señales y milagros que hacía Felipe, pero Simón estaba leudado, ¿es correcto? Simón estaba leudado, porque el versículo 8, 19 dice: diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos recibe el Espíritu Santo. 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Estaba leudado, sí o no? Sí, estaba leudado Simón. Y Simón estaba ahí, miraba milagros, prodigios, maravillas, pero Simón estaba pecado. Él le dijo: Pedro, no tienes parte ni suerte en este asunto. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Era tan importante para Dios esta ordenanza que le ordenó guardar este rito. Éxodos 12:25. Vamos. Éxodos 12:25, por favor. Quien lo tenga me lo lee con entendimiento, por favor. Éxodos 12:25. ¿Lo tiene alguien? ¿Cómo dice, por favor? Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Amén. Gracias, hermana. Era tan importante para Dios, de suma importancia para Dios, que quien celebraría, el pueblo de Israel celebraría la Pascua, ellos guardarían el ritual, la tipología,
el sacrificio, todo lo que se hacía en conmemoración y en práctica de la Pascua. Guardaréis este rito. Tenían que celebrarlo y guardarlo. Amén. Celebrarlo es participar, ser partícipes, estar ahí. Y guardarlo es ellos reconocer que era de suma importancia, respetar hermano, lo que se iba a hacer, guardar el mandamiento que Dios le había ordenado. Solo los circuncidados podían ser parte de la Pascua. Éxodos 12, 43 al 45. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieren circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Amén. El jornalero y el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Gloria a Dios. Entonces solo los circuncidados podían comer de la Pascua. ¿Es correcto? Circuncidados representa que ya eran pueblo de Dios. Asimismo, solo los bautizados pueden ser parte de la Santa Cena, conforme la palabra del Señor lo enseña. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Amén. Versículo 46, 12, 46. Se comerá en casa y no se llevará de aquella carne fuera del campamento. Gloria a Dios. Esto significa que solo podían comer la Pascua el pueblo de Israel, que fuera miembro del pueblo de Israel y que estuviera circuncidado. Así también para la iglesia solo pueden tomar la Santa Cena los bautizados en el nombre de Jesucristo. Si no está bautizado, no puede comer o tomar la Santa Cena. Éxodos capítulo 12, 44. Un lector, por favor. Vamos, ¿quién va a ser? Amén. ¿Cómo dice? Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. Amén. Todo siervo comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieren circuncidado. O sea, después de que el siervo fue comprado por dinero, era parte de la familia, lo circuncidaban, ahora lo hacían parte del pueblo de Israel y ahora él sí podía ser partícipe de la Pascua. ¿Cuál era el requisito? Ser circuncidado. Precioso, ¿verdad? Como Dios deja bien ordenado cuáles son sus mandamientos. Solo podía ser parte de la Pascua cuando ya eran circuncidados. Repito, asimismo hoy solo pueden ser parte de la Santa Cena cuando ya son bautizados y están en comunión con Dios y consigo mismos. En Éxodos capítulo 12, 45, un lector lo lee, por favor. ¿Cómo dice? El extranjero y el jornalero no comerán de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Gracias, hermana. Significa que durante la fiesta de la Pascua, los visitantes no podían ser parte de ella. Amén. Eran extranjeros o eran jornaleros nada más contratados para venir a trabajar. No comerán de ella. Amén. Asimismo, si el día que celebramos la Santa Cena hay visitantes, no pueden ser parte de la Santa Cena porque no son aún pueblo
de Dios si no se han bautizado. ¿Entendemos eso? Solo que el hermano diga, pastor, yo estoy bautizado en el nombre de Jesús, me congrego en tal iglesia, mi pastor es el hermano del pastor fulano, estoy en comunión y me siento digno de poder tomar la Santa Cena. Entonces está sobre su conciencia, y si es un hombre fiel, bueno, gloria a Dios. Paz de Cristo. ¿Seguimos? Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? 45, ¿verdad? Se sigue celebrando la Pascua a los 2 años de la salida de Israel. Números 9:5. Vaya, Números capítulo 9:5, por favor. Cuando usted esté allá en Números 9:5, de ese fuerte amén. Bendito sea el Señor Jesús. 9:5. Números 9, verso 5, en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice la palabra? Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Ok, lo vamos a leer para entenderlo mucho mejor todavía, porque el encabezado que puse, se sigue celebrando la Pascua a los 2 años de su salida. Para entenderlo mucho mejor, vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí en el 2º año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo a los hijos de Israel: celebrar la Pascua en su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, conforme a todas sus leyes las celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraré la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Amén. Se sigue celebrando la Pascua a los 2 años de la salida de Israel de Egipto. Este evento era de gran importancia para Dios, tanto que aquel que estuviera en la tierra de Israel, cuando se celebrara la Pascua y estaba limpio, no la celebraba, se le contaría como pecado. O sea, es de suma importancia que cada miembro de la iglesia, que es miembro activo local, está bautizado. El hermano amado le dé la importancia de vida para ser parte de la Santa Cena. En aquel tiempo, sí, este hombre estaba limpio y no la celebraba, se le contaba como qué, como pecado. Lo dice el Números 13, el Números 9:13, por favor. Números 9:13. Dice la palabra: mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. O sea que si este hermano estaba limpio y él simplemente por capricho, o porque no quiso ir, o porque no quiso caminar, o no quiso celebrarle, se le contaba como pecado, y automáticamente él estaba en qué, se le contaría como pecado. No ofreció a su tiempo la ofrenda a Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Quiere decir que el circuncidado le era obligatorio celebrar la Pascua.
¿Sí? Al circuncidado. Era parte de la familia. Era parte del pueblo del Señor. No tenía una excusa, no tenía una opción. Más adelante encontramos, hermanos, que algunos, la única forma de que no podían ser parte de la Pascua era que estuvieran de duelo, por causa de un muerto, o porque estuvieran de viaje. Pero el siguiente mes, ellos la podían celebrar sin ninguna restricción, porque ellos tenían el deseo de hacerlo para Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que al circuncidado le era obligatorio celebrar la Pascua. Si no le era contado por pecado y era echado fuera del pueblo de Israel. Ahora le pondré esto en términos espirituales. Para nosotros la iglesia, nosotros no celebramos la Pascua, pero celebramos la Santa Cena. Lo que le estoy enseñando es todo, hermano, el orden correcto de la celebración de la Pascua. Y si alguien no participaba de ella, siendo pueblo de Dios, había consecuencias para ellos. En términos espirituales, amén, nosotros celebramos la Santa Cena, dejada instituida por nuestro Señor Jesucristo. Si usted, hermano, usted, hermana, ya es bautizado, bautizada, y no quiere ser parte de la Santa Cena, significa que no tiene parte ni suerte con nosotros o con nuestro Señor Jesucristo. Y no te irás en el rapto de la iglesia, porque se te contará como pecado. Se te contará como pecado. Vuelvo a repetirlo, si nosotros estamos limpios y viene la celebración de la Santa Cena y nosotros no queremos, yo quiero detenerme un poquito y considerar lo siguiente, la palabra. ¿Qué impide a un hermano, si está bien, celebrar la Santa Cena? Es una pregunta. Nada. Pero si el hermano está en la iglesia y él no quiere celebrarla, ¿qué le impide? Desobediencia. ¿Sí? Desobediencia. Dijo la hermana, desobediencia, hay algo. Algo que lo mantiene o duda, donde dice, no, pues yo no estoy bien. Y puede decir, para la próxima que venga, yo la celebro. Y doy un paso para atrás. Digo, celebran ustedes. Pero mi pregunta es esta. ¿Tiene la seguridad de que él podrá celebrar el próximo año? No. Y no puede celebrarla, porque puede morir esa noche, puede morir en la semana, puede morir en un mes, en 6 meses, o faltando un día para la próxima Santa Cena. O sea que no tenemos la vida comprada y segura de decir, sí lo voy a hacer. No podemos. Por eso, si tenemos la oportunidad, si usted tiene la oportunidad, agárrela. Sea parte de esta bendición. Porque esta bendición lo llevará a acercarse más a Dios. Hay mucha gente que la toma indignamente, gente que la toma sin reconocimiento, hay gente que simplemente no se da el tiempo para enseñarlos y mete todo el grupo y los mete a todos. No es así. Tenemos que enseñarle a la iglesia. Usted tiene que tener este conocimiento para enseñarle mañana a los que van a venir. Porque el pastor no va a estar toda la vida aquí. ¿Me entiende? Yo quisiera vivir unos 200 años con fuerte y fortalecido, pero ¿para qué? Si en realidad, si Cristo viene pronto, yo mejor me voy con Él. Aleluya. Yo no me quedo aquí. Pero quiero que usted tenga conocimiento y que pueda compartir esta palabra con los que van a venir antes que Cristo levante la iglesia. Para que sea una bendición maravillosa de poder ser usted un instructor, alguien que puede enseñar a los que vienen detrás de usted. Amén. Entonces en San Juan, si no
no se irá en el rapto, no tendrá parte ni suerte en la iglesia. En San Juan capítulo 13, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Quién tiene San Juan capítulo 13, versículo 8 al 9? Del 1 al 9. Mire, escuche lo que yo acabo de dejar atrás, la palabra. Esto fue lo que le dejé en su corazón. Si usted, hermano, ya es bautizado y no quiere ser parte de la Santa Cena, significa que no tiene parte ni suerte con nuestro Señor Jesucristo. No te irás en el rapto de la iglesia porque se te contará como pecado. ¿Cómo dice? Pedro le dijo, no me lavares los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sigue. Jesús le dijo, el que está lavado no necesitáis, sino lavaréis los pies, pues está todo limpio y vuestros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Hasta ahí. Solo ocupaba ¿qué? Lavarse. Solo ocupaba obedecer. Eso es todo. Pedro le dijo. ¿Qué dijo Pedro? No me lavaré los pies. Y le dijo, jamás. ¡Ey! Yo no me lavo los pies jamás. Para de Cristo, escuche la palabra que dijo Pedro. No me lavarás. No me lavará los pies jamás. Así, ¡ey! No me lavará los pies jamás. Hay gente. Mire, le voy a decir algo para que usted tenga un entendimiento mucho más grande, ¿ok? Nosotros, la verdad, nosotros ahorita, los que estamos aquí, usamos una higiene buena todos los días en vuestros pies. Amén. Nos bañamos, los enjuagamos con jabón, los lavamos con su agüita, los sacamos, los secamos, les ponemos sus calcetines, o usted si usa calcetines, bueno, si no, sus medias o sus chanclas, y los pone sus zapatos, ¿verdad? Y sus zapatos cerrados, y los trae limpios, ¿sí o no? ¿Sí? Pero allá en Israel, como en nuestros pueblos, muchos pueblos, la gente no usaba calcetines, ni zapatos cerrados, zapatos de cruz o de correas. Y esos zapatos, hermano, agarran toda la tierra, todo el polvo. Automáticamente los pies de una persona que anda así en el cerro con zapatos de cruz o de correas, cuando se quitan los zapatos, sus pies están todos sucios, ¿sí o no? Sí, amén. Más si pasó por una quemazón, donde se quemaron árboles. Más si pasó por el medio de un hermano donde hay toros, hay, tierra. Sus zapatos sus pies sucios. Luego la pregunta, ¿usted cree que los discípulos andaban bien limpios con paticure? No, hermanos. Eran hombres humildes, eran hombres sencillos, eran gente, hermano, del campo, eran pescadores. A lo mejor algunos. Solo Mateo. Amén. A lo mejor algunos, hermano, sus pies ni querían que se los miraran ni tocaran. Pero ¿sabe por qué es lavar los pies? Representa humildad.
que usted se va a humillar, lavarle los pies a su hermano en Cristo. Solo necesitas lavarte los pies. Usted sabe que para el árabe, los beduinos, o sea, que hay gente que está en los desiertos, ellos le dan una suma importancia a los pies. Ellos cuando llegan a sus tiendas, lo primero que hacen al caminante es lavarle los pies. Lavarle los pies para que él entre a sus tiendas donde tienen, aunque estén en el desierto, en la polvadera, pero tienen tiendas con carpeta bonita. Porque ellos llegan ahí, se sientan ahí, comen. Entonces Pedro dijo, a mí no me lavo los pies. Dijo Pedro, híjole, los tengo bien sucios. Sucios. Sí, no, yo no, ¿cómo? No. Y Jesús dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte ni suerte conmigo. Así de sencillo es. Lo siento, Pedro, lo siento. Y Pedro recapacitó. No, pues, ¿qué estoy haciendo? No, Señor, lávame todo. Y Jesús fue claro. El que está limpio no necesita sino solo lavarse los pies. ¿Qué es lo que Jesús estaba pidiendo ahí? Obediencia. Eso es todo. Lo que Dios pide de nosotros, obediencia. Y hay veces que nos hace tan difícil obedecer porque hay una piedrita que nos está estorbando. ¿Verdad que sí? Y es tan fácil tirar la piedra, hombre. Cierto. Sáquese el zapato, sacúdalo y tire la piedra. Y siga su camino adelante. Pero hay gente que ya le gusta la piedra. Le gusta que le moleste. Y el día que no te la piedra no está feliz. Va y busca una de hormiguero, le pone el zapato y dice, voy a caminar otra vez igual. No, hermano, no debe de ser así. Amén. ¿Lo entendimos bien, hermanos? Entonces no tendría parte ni suerte con Jesús. Le dijo Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Se sigue celebrando la Pascua. Deuteronomio 16:1. ¿Cómo dice la palabra? Alguien vaya rápido allá. Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Amén. ¿Cuál leímos? 16:1. 16:1. Gloria a Dios. La Pascua, se sigue celebrando la Pascua, gloria a Dios. Ok, perfecto. Y el versículo que hemos leído ahí, aleluya. Guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de día o de noche. Mi pregunta es, ¿a qué horas ellos celebraron la Pascua? ¿En la mañana o en la tarde? En la tarde. La celebraron en la noche. Amén. O sea, que se debe celebrar la Santa Cena en el culto de la tarde, no en el de la mañana. Bíblicamente así es. Amén. El mes de Abib es entre marzo y abril. La fiesta de la Pascua era la fiesta más importante de los judíos, ya que ella marcaba la salida de Egipto, de la esclavitud. De ahí se celebraban muchas fiestas más. Nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua, pero estaba como el Cordero Pascual y la expiación. Amén. Entonces miramos nosotros que la Pascua se sigue celebrando. ¿En qué mes? ¿En el mes de qué?
El texto dice, guardaréis el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto. ¿En qué horas? En la noche, de noche. Lo repito, en el mes de Aviv es entre marzo y abril. La fiesta de la Pascua era la fiesta más importante de los judíos, ya que ella marcaba la salida de Egipto, de la esclavitud. De ahí se celebraban muchas fiestas más a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua, pero esta vez como el Cordero de la Pascua y la expiación. Mateo 26, 2 al 5. Vamos a hablar algo ahí poderoso. Mateo 26, por favor. 1 al 5. Vamos a leerlo. Si alguien lo tiene, me ayuda, por favor, con la lectura. Quiero hacerlo parte de ello. Amén. ¿Cómo dice? Mateo 26. 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Yo quiero que note lo siguiente, por favor, ¿ok? Versículo 1 y 2. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Quién dijo? Jesús. ¿Sabes que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué día era ese cuando Jesús habló? Note el texto. El 2. ¿Cómo dice? 2 días. 2 días antes de la Pascua. Exactamente. Entonces era el día 12. Era el día 12. Era el mes de Aviv, el día 12, cuando Jesús dijo estas palabras. Donde el Hijo del Hombre será ¿qué? Crucificado. Escúcheme. Mire por favor la ignorancia de tantas personas. La ignorancia de muchas, hermano, de multitudes, y ahora lo puedo decir, de cristianos. Han seguido una tradición, la tradición del catolicismo. Yo le he enseñado aquí en este altar que Jesús no murió el viernes. ¿Es correcto, sí o no? Sí. Yo no puedo entender, hermano, con tanto conocimiento, con tanta teología, con tanta revelación, con tanto estudio doctrinal, hermano, cómo un hermano puede dejarse llevar por la tradición católica. Y no solo eso, mucha gente celebró la crucifixión y muerte de Jesús el viernes, ¿sí o no? Sí. Muchos hicieron dramas de sacrificio, de crucifixión. Agarraron personas, les cargaron la cruz, los chicotearon, los golpearon, los maltrataron. ¿Sabe qué dice la humanidad? Que si Jesús estuviera otra vez aquí, lo volverían a crucificar. Lo volverían a chicotear. Le hago una pregunta a usted en el nombre. Sabemos que el sacrificio de Jesús fue y es perfecto. Una sola vez y para siempre. ¿Sí o no? Amén. Una sola vez y para siempre.
Cuando Jesús le dice a Moisés que le pegue a la roca para darle agua a la multitud que está sedienta. Pero la multitud hizo enojar a Moisés. Y Moisés dijo, rebeldes, los voy a sacar agua de la peña. Y le dio uno y le dio otro golpe. Le dio 2 golpes a la peña. Uno bastaba. Porque uno representaba que una sola vez Jesús sería crucificado. Una sola vez. La segunda vez al Señor no le gustó. Era el enojo de él. Y dijo, por lo que acabas de hacer, no entrarás a la tierra. Y el mundo cada año hace dramas de sacrificios. Golpizas le ponen a hombres por ahí. Los maltratan, los crucifican de a de veras, como diciendo, quisiéramos tener a Jesús otra vez. No, el sacrificio de Jesús es uno verdadero y para siempre. Debemos de recordar, sí, su muerte, su sacrificio, pero no volver a andar sacrificando pobres personas. Eso es un pecado. Es un pecado, completamente pecado. Es como decir, le hago una pregunta. Usted, escuche, voy a hablar de una manera fuerte, pero claro que si a usted le mataran un hijo amado, un carro lo arrastrara, usted cada año pondría un muñeco y se lo pondría en su carro y lo arrastraría. Le pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? No lo haría. No lo haría. Y le digo, ¿y por qué la ignorancia de esta gente lo hace cada año? ¿No es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Lo hacen o no lo hacen? Sí lo hacen. Sin misericordia. ¿Por qué me da risa? Le digo, porque usted puede ver tantos videos que pusieron la gente. Videos de puro desastre. Destrucción, borrachera, obras malas, perversas, y no hay arrepentimiento en esa gente. Y mucha bola de cristianos ahí metidos haciendo ese tipo de cosas. Otra cosa, Jesús no murió en viernes, murió en miércoles. Amén. Jesús fue arrestado el miércoles a las 12 de la noche en el huerto de Getsemaní. Y a cualquier teólogo, cualquier persona que quiera, le puedo demostrar bíblicamente que ese es el tiempo correcto, bíblico, no el tiempo católico. Otro punto, la Iglesia Católica enseña que nadie puede comer carne los días, el viernes, porque es pecado quien coma carne. Mentira del diablo. ¿Cuál fue? ¿Qué comida comió Jesús el día de su muerte? Cordero, carne blanca o roja. Roja. ¿Dónde había pescado ahí? Había torrejas. Había chiles rellenos. Había lo que la gente no coma porque mentira del diablo. La gente hace lo que no conoce. Por eso los cristianos, los hijos de Dios verdaderos, nosotros no celebramos la cuaresma. ¿Entiende? No celebramos la cuaresma. No la celebramos. Nosotros celebramos la muerte y resurrección de Jesús. Porque creemos que Jesús resucitó con poder y gloria. Sí creemos en su muerte, sí creemos en su sacrificio y sí creemos fielmente en su resurrección. Pero no celebramos la tradición del mundo. No comas carne porque te vas a convertir esto. No te bañes el viernes porque te conviertes en pescado. ¿Quién dijo eso? Pero así nos asustaban cuando éramos niños. ¿Verdad que sí? Mi pregunta es esta. La gente usa el sábado de gloria para bañarse, aventarse cuentas de agua. Yo quiero que me muestren en la Biblia dónde se aventaban cuentas de agua. En ninguna parte. No está. No está. Una tradición que el mundo puso y la gente feliz lo sigue.
No va a faltar que me diga ese pastor religioso, ese pastor esto, pastor falso. No me importa que diga eso. Lo principal es que tengamos el conocimiento de la palabra. Porque hay gente que me tira por ahí fuerte. Pero el Señor tenga misericordia de ellos también y de mí. Seguimos. ¿Ok? ¿Dónde nos quedamos? Mateo, ¿qué? 26:2. ¿Sabéis que dentro de 2 días celebrará la Pascua? El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Era el mes de Abib, el día 12, cuando dijo Jesús estas palabras. En esta porción bíblica vuelve a recordar que Jesucristo representaba el Cordero Pascual del capítulo 12 del libro de Éxodos. Lucas capítulo 27, por favor, 22, 7 al 13. Un lector me lo lee con entendimiento. Vamos. ¿Quién va a ser ese valiente? ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 22, 7 al 13. Vamos a mirarlo, por favor. 22:7. Vamos a entenderlo. Sí, con entendimiento, por favor, hermano, me lo lee. Bueno. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí me lo leen nada más. ¿Ok? Dice la palabra del versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué día era ese? ¿Cuándo empezaban el día de panes sin levadura? ¿Cuándo era? El día, yo se lo enseñé, quiero que usted me conteste. ¿Qué día era? El día 14. El día 14 llegó el día de los panes sin levadura, el día que era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ese día llegó el día 14. Entonces era el día que empezaban 7 días de panes sin levadura, pero esa noche, esa tarde, se mataba el cordero en medio de las 2 tardes. Amén. Se sacrificaba el cordero, y vuelvo a repetirlo, cuando se sacrificaba este cordero, era un cordero 100% cordero pascual, cordero, hermanos amados, era un cordero, carne roja, Puro, sin defecto. sin defecto, puro. Y la pregunta mía es, ¿por qué la gente se ha dejado engañar de que no debes de comer carne? El asunto es este: no han leído la palabra. Y no ha habido alguien que les enseñe la palabra. Escuchen esto, ¿puede usted vivir en medio de un mundo de gente que guarda la cuaresma? Y si usted se deja engañar, al rato usted va a venir a decirme: pastor, el viernes no se come carne. Pastor, el miércoles es miércoles de cenizas. Yo digo, ¿qué pasó? ¿De qué está hablando esta señora? Porque ya como que se está saliendo del camino, ¿no? No, ¿qué pasó? Le hago la pregunta. Por eso dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que poca levadura leuda. Júntese con alguien que empieza esa tradición y que empieza a hablar de esa manera. Al rato usted va a hablar igualito. No que vamos a guardar esto y vamos a guardar lo otro y vamos a guardar esto y a poquito se va a quedar volver a persignar. El Señor reprenda al diablo. Sí, hermanos. En el nombre de Jesús. Porque nosotros como iglesia tenemos que tener conocimiento. Llegó el día de los panes de levadura.
en donde era necesario sacrificar el cordero, matar el cordero literalmente, prepararlo. Ahora mi pregunta es esta: ¿cuánto tiempo se lleva un cordero asado? ¿Cuánto tiempo se lleva un cordero para asarlo? Si lo mataban a las 6 de la tarde, literalmente, y lo ponían ellos a cocer, asarlo, ¿cuánto tiempo se llevaba? Bíblicamente, cuéntenle las horas, ¿ok? Depende del cordero, era pequeño, de 1 año, era más grande, depende. Si había una familia que eran como 20, tenían que llevar un cordero grande, meterlo a asar, ponerlo a asar. Se lleva un periodo de 6 horas. Cuando vino el hermano Filegonio en el aniversario y él trajo un borrego en esa olla que traía y lo puso a cocer, le pregunté ¿cuánto tiempo está? Yo le dije al hermano, él llegó como a las 10 de la mañana, 10:30, y lo puso a cocer desde las 11 de la mañana. ¿Hasta qué horas, hermana? Hasta las 7, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se llevó 8 horas. Yo le pregunté ¿cuánto tiempo se lleva? Dice mínimo de entre 6 a 7 horas para que esté. Entonces, piense por favor, ese cordero que se tomaba llevaba un proceso de asamiento, porque no se lo podían comer crudo. Escuchen, no crudo, tenía que ser asado al fuego. Póngale desde las 6, 7, 8, 9, 10, 11 a las 12. Estaba listo el cordero. Hay un texto que leímos hace unos momentos atrás, creo que fue en el libro de Números o Deuteronomio, porque en el mes de Abí saliste en la noche. Entonces la hora que ellos comieron el cordero pascual, lo comieron en la noche, a la mitad de la noche, a medianoche. Ellos tenían sus zapatos, su bordón en la mano y todas sus cosas. El día que lo comieron, ellos ya sabían que en cuanto lo comieran, iban a salir. Y salieron de noche, no de día. Entonces, cuando Jesús, hermano, come la Pascua o la Santa Cena, instituye la Santa Cena, fue en la noche, en la madrugada del miércoles. Vamos a mirarlo, por favor. ¿Dónde nos quedamos? Lucas, ¿qué? 22:7. Lo voy a leer, dice, versículo 2:8. Jesús envió a Pedro, a Juan, diciendo: id y preparar la Pascua para la comida, para que comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entraréis. 11. Decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vuelvo a repetirlo, por favor. ¿Jesús comió cordero esa noche? ¿Sí o no? Sí. ¿Jesús comió cordero el día que lo sacrificaron? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo queda la tradición católica de no comer carne el viernes? Bueno, ellos pueden ponerla porque al final del día el viernes Cristo no murió. Pero mucha gente es guiada por esa enseñanza. 12. ¿Cómo dice el 12? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Amén. Entonces Él
os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparado ahí. Ese mismo aposento alto es el mismo aposento de Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en el aposento alto? Por primera vez. Recibieron el Espíritu Santo. No, vamos a entenderlo. Conforme Lucas, Oh, comieron la cena. la Santa, comieron la Pascua. En ese lugar Jesús instituye la Santa Cena. Pero, De- disculpe, hablando ahorita de eso, la similitud entre los católicos, ellos le llaman la Santa Cena, hermano. Sí, Pero aquí la Biblia no dice Santa Cena, dice Cena del Señor, bueno, pero es lo mismo, Santa Cena, porque es santa. por lo que es del Señor. Pero, Ajá, sí. Y el versículo, lo vamos a mirar, ¿ok? Versículo 4, estamos yendo, ¿cuál leímos? 12. Entonces le mostrará un gran aposento alto, dispuesto para ahí. Ese mismo aposento es donde Jesús comió la Pascua, instituyó otra vez la Santa Cena, o la Cena del Señor, como dijo el hermano. Amén. 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ese mismo lugar, aposento alto, es el mismo lugar donde la iglesia se reunió para esperar la llenura del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2. Mi pregunta es, ¿por qué concurrieron los discípulos a ese lugar? Porque ese lugar fue de suma importancia, el último lugar donde ellos tuvieron una convivencia. ¿Con quién? Con Jesús. Y después de ahí, él salió al jardín del Getsemaní, oró, y de esa misma noche él fue arrestado. Acuérdese que el día judío empieza ¿a qué horas? A las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Amén. 24 horas. Entonces dice la palabra, versículo 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. Cuando era la hora de tomar la Pascua, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él ya sabía que él estaba celebrando la Pascua judía, pero unos minutos después él sería el Cordero Pascual sacrificado, muerto para la redención de todo el mundo. Les digo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Amén. Esta porción nos relata de cómo Jesucristo hace la mención de celebrar la Pascua. Pero aún el Cordero Pascual no era sacrificado, porque el Cordero Pascual representaba a nuestro Señor Jesucristo. Hace mención de la Pascua porque exactamente termina con su muerte, pero antes de su muerte Jesús instituye la Santa Cena. Vamos a seguir, por favor, leyendo la palabra hasta el verso 22. Me quedé en el 16, ¿es correcto? Pero digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Hago una pregunta, por favor. Quiero que entienda esto, por favor, escuche. Cuando comían el Cordero Pascual en Israel, ellos usaban, ¿qué comían? El Cordero Pascual, las hierbas amargas,
panes sin levaduras y hierbas amargas. ¿Había una copa ahí? No. No había. ¿Ok? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso 19. Verso 19. Por favor, notemos. Y tomó el pan, ¿y qué hizo? Y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. ¿Qué está haciendo el Señor? Está celebrando la Pascua en el término judío, pero está instituyendo la Santa Cena o la Cena del Señor Jesús. ¿Es correcto? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Eso hacían los judíos? ¿Partían el cuerpo del cordero? No, se lo comían. No podían quebrarle ni un solo hueso. ¿Ok? Con panes sin levadura. Dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió, les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre, que por vosotros es derramado. Derramado, ¿sí? Derramada. En esta porción que acabamos de leer nosotros, dice el versículo 21 más: he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que esté determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Usted puede detenerse un poquito. Aquí es donde Jesús instituye la Santa Cena. Dice, Él automáticamente levanta la copa. Dice: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y dice el versículo que hemos leído: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. Y es la razón por la cual nosotros celebramos la Santa Cena en el nombre de Jesucristo. Porque la Santa Cena representa la muerte y la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la razón por qué hacemos esto. Y por qué hacemos también el lavatorio. ¿El lavatorio de qué? De pies. Quiero que vayamos a esa porción para concluir, por favor. Gloria a Dios. Hay esa porción donde la miramos, creo que fue, déjenme ver. Hermano, una pregunta. San Juan capítulo 13, versículo 8, por favor. Vamos a ver desde el 7 al 10. Amén, hermana. Hablando, porque esto fue instituido a los judíos, ¿ok? Pero aquí, como dice aquí, ¿verdad? Vamos a tener que Él instituye un nuevo pacto, que es la sangre del Cordero de Jesucristo, ¿ya? Entonces eso se aplica también no solo a los gentiles, sino también a ellos, porque allí dice a la casa de Israel nuevo pacto. Sí, ellos entregan a Cristo. De Israel y de Judá, ¿verdad? Pero es lo que no entienden los ortodoxos, ¿no? Porque ellos siguen celebrando eso siempre. Lo van a seguir celebrando porque hasta el día que ellos no lo entiendan, van a seguir en el viejo pacto. Ajá, okay. Ajá. Yeah. Pero ya el día que ellos entren a Cristo, entonces van a celebrar en el nuevo pacto, lo instituido por Dios. Vamos a ir al libro de Juan capítulo ¿qué? 13. 13, por favor. Un lector con entendimiento, o se lo leo. Ok. Juan 13:1. No, lo vamos a leer desde el versículo creo que 7 al 10. 13. Lavatorio de los pies. Sí, vamos a mirar. 7 al 10. Uh-huh.
Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. No, un poquito más atrás, hermano. Vamos a leerlo más con entendimiento. 13, vamos a leerlo hasta el 12. Hasta el 13, por favor. 1 al 13. ¿1 al 13? Sí. Ok. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había mandado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Vemos cómo el Señor hizo completamente, establece, aleluya, lo que hoy la iglesia practicamos. En aquel momento, en la Pascua, ellos comían el cordero pascual apresuradamente. Ellos comían panes sin levadura y hierbas amargas. Pero aquí miramos nosotros que el Señor establece, Él come la última cena, la última Pascua, y establece algo diferente. No en toda la nación de Israel, sino únicamente con sus seguidores, sus 12 discípulos. Él les enseña, hermano, que el vino representaría su sangre derramada por nosotros. Que el pan que se partiría aquella noche sería, hermano, el cuerpo del Señor dado, sacrificado por la humanidad. Y no solo eso, Él se levanta de la mesa y agarra un sartén con agua y se hinca y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Les establece un nuevo pacto, una nueva enseñanza, algo deja establecido para la iglesia. Amén. Entonces la iglesia entiende el mensaje, hacer esto en memoria de mí. Y cada vez que ustedes hagan esto, lo hacen en memoria de mí. Están anunciando mi venida. Entonces el Señor nos enseña lo que es la Santa Cena. Ser parte de la Cena del Señor es algo santo. Es algo importantísimo dentro de la iglesia. Es un recordatorio de su muerte, de su sacrificio y de su venida. El lavatorio de los pies representa que la iglesia tiene que ser humilde. Una iglesia con humildad. Que no debe de haber orgullo, ni soberbia, ni altivez en nosotros como pueblo del Señor. Sino debe de ser una iglesia llena de amor,
y de misericordia. Imagínese, si usted le va a lavar los pies a un hermano, qué terrible sería que en su corazón tuviera usted un sentimiento de coraje contra él. O que usted dijera, ¿por qué tengo que lavar los pies a este o a esta? ¿Está en qué? En realidad, ¿en qué condición está? ¿En humildad? Altivez. ¿O en soberbia o altivez? Desobediente. Pecado. Amén. Hay un versículo de la palabra donde dice la palabra del Señor, solamente lo voy a dar porque el tiempo ya se fue, ¿ok? Cuando comían, dice que metió la sopa en el plato y se la dio ¿a quién? A Judas. Y cuando Judas abrió la boca, entró el diablo en él. Porque estaba en pecado. Sí, porque estaba en pecado. Entró el diablo en él y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, Hazlo ya. hazlo ya. Los discípulos no lo entendieron, pensó que lo había mandado a comprar algo. Pero Jesús dijo, ve y trae los soldados para que se cumpla lo que se tiene que cumplir esta noche. Con esto voy a concluir. Por eso le he enseñado que es de suma importancia que usted sea parte de la Santa Cena, pero busque la manera de mantenerse sin Levadura. sin pecado o sin levadura. Porque si usted come la Santa Cena y usted está en pecado, usted va a comer juicio de parte de Dios. Esto se va a enseñar en el culto de la tarde. Usted va a comer juicio de parte de Dios. Y he visto a muchos hermanos